Listo, estoy grabando. Entonces comenzamos. Muchas gracias, amigas, amigos del grupo de trabajo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Como son 20 minutos, voy a tratar de comprimir lo que yo llamo las 10 verdades incómodas para nosotros como parte de la sociedad peruana, para la clase política, sobre una forma de criminalidad que es la lucha contra el narcotráfico y las políticas de drogas a partir del caso peruano. Me parece sumamente relevante en la conversación previa que hemos tenido hace unos instantes porque me permite entender y pasar adelante lo que se ha dicho en el camino en estos minutos previos, ¿no? Los límites del acuerdo de paz del 2016 en Colombia, la consecuencia de la crisis económica y humanitaria en Venezuela, la situación del Perú en una continuidad neoliberal que se ha visto confrontada con el impacto del COVID y los impactos que ha tenido, los efectos que ha tenido la pandemia para sacudirnos de ese paraíso neoliberal y llevarnos a una realidad. Y así sucesivamente con otros países de la región. En concreto, hay dos ideas clave con las cuales yo quiero partir con ustedes. La primera es que el modelo internacional de control de drogas, de control de criminalidad, fue puesto en jaque por una serie de movimientos reformistas a nivel internacional. Dentro de Estados Unidos, en las elecciones del día de hace 2 días, 3 días, se ha votado el uso recreativo del cannabis en Dakota del Sur, en New Jersey y en Arizona. Estados Unidos en este momento vive un boom de los usos medicinales y recreativos del cannabis con un proceso de facturación importante. Europa, ni qué decirlo, y los procesos ocurridos en América Latina, como el uruguayo, el colombiano, el de Costa Rica, han sufrido límites, detenciones y obstáculos. Entonces, el modelo de control y su reforma ha sido incapaz de producir los cambios necesarios que aspiraba la clase académica, el sector científico, que había demostrado hasta la saciedad el fracaso de una lucha antinarcóticos a nivel global. Por el contrario, la evidencia numérica, estadística, científica, en distintos niveles, local, regional, nacional, a nivel andino, a nivel internacional, demuestran que los negocios TIP, que yo llamo tráfico ilícito de drogas, lavado, corrupción, injerencia en política, no solo sobreviven, sino que se desarrollan a pesar y a costa de los descalabros que puedan haber ocurrido en los modelos socialistas, reformistas, neoliberales en América Latina en el periodo 98-2014. Es más, sostengo que las reglas del libre mercado que han sustentado el modelo neoliberal en América Latina aplican con sus distorsiones sin importar la legalidad del producto. Es decir, el narcotráfico se aprovecha de los tratados de libre comercio, de los procesos de reguladores que ocurren en nuestras economías. Esta es un poco la situación numérica de la producción de cocaína para que sepamos con claridad de qué estamos hablando. En la región, en el mundo, la región andina da cuenta de 1.827 toneladas métricas de cocaína que se producen en el mundo. En el 2018 eran 1.700, 1.400, 1.300, o sea, estamos en un proceso de incremento sustantivo de la producción de cocaína. Y si vemos en el Perú también, 2016 343, 2019 llegamos a 530 toneladas métricas. El incidente que yo quiero llamar la atención de todos ustedes aquí es que a nivel global, las policías del mundo, desde la DEA, Interpol, Europol y nuestra benemérita Policía Nacional, incautan aproximadamente al año entre 800 y 900 toneladas métricas de cocaína, con lo cual aducen el gran éxito y se vanaglorian de los éxitos de la lucha antinarcóticos en el mundo. Si reducimos los 1.800
menos 900, tenemos que 900 toneladas métricas llegan a destino final, en Estados Unidos, en Europa, en China y en el resto de ciudades del mundo donde se consume clorhidrato de cocaína y pasta básica de cocaína. ¿Qué hace un narcotraficante para poder resolver esta merma de 900 toneladas que es capturada? Le agregan productos como la cal, la aspirina, etcétera, y multiplican por 3 la cantidad que llega finalmente al mercado. Es decir, los 900 que llegan se multiplican por 3 y llegamos a 2.700 toneladas, con lo cual los mercados se abastecen, sobreabastecen y los precios al detalle en la calle disminuyen. Lo que quiero mostrar con este cuadro, cifras de Naciones Unidas al año 2020, es que el discurso que nos señala la clase política sobre la guerra contra las drogas es totalmente vacío, inocuo e ineficiente, porque no sirve de nada. El negocio del narcotráfico en todos los niveles, y particularmente, vamos a ver, en el Perú, funciona sin ningún inconveniente con todos los resultados obtenidos. Lo grave de esto es cómo afecta el narcotráfico a las sociedades. Antes del COVID ya teníamos manifestaciones de subordinación de las sociedades urbanas y rurales, de dependencia a las economías ilícitas, por supervivencia, por recuperación. Ahora, en situaciones de COVID, la situación se torna mucho más compleja. Es decir, ante el crecimiento de las brechas económicas como consecuencia de la pérdida del trabajo, la pérdida económica sectorial en distintos niveles del país, acudir al cultivo de la coca, a la transformación de cocaína, a la distribución y a la venta del clorhidrato de cocaína en el país, va a ser un problema sustantivo en los meses que siguen. Y las cifras ya lo indican así. Escenarios como el del Perú, con los grados de informalidad, con el fenómeno de la migración, 4 millones de venezolanos distribuidos en toda América Andina, la población urbana marginal, el choque ancestral digital, que también tiene una consecuencia muy importante, todo ello favorece a la instalación y la expansión de las economías ilícitas, particularmente la del narcotráfico, en esta situación. Un ejemplo de ello es el fenómeno del microtráfico urbano de drogas, que posterior al COVID y como consecuencia del confinamiento y la digitalización, va a haber expandido su actividad a través de los deliveries y del uso de las redes sociales. Al otro lado de la película, luego del COVID, los pueblos indígenas de la Amazonía, que primero se confinaron para evadir las consecuencias sanitarias del COVID, han tenido que sufrir la incesante penetración de sus territorios por taladores, traficantes, colonos cocaleros, con lo cual el crimen organizado alrededor de los recursos naturales se ha expandido de una manera impresionante con la complicidad de gobiernos regionales como el de Loreto, el de Ucayali, el de Huánuco, que son fundamentalmente corresponsables, y vemos ahí el caso de los hermanos Meléndez, por ejemplo, de Loreto. Uno es congresista, uno es ministro, ahora asesor del ministro de Agricultura, que es el gato de despensero. Ellos tienen testimonios que los vinculan al grupo criminal Los Cumaleros del Oriente. Entonces tenemos una sociedad como la peruana absolutamente dependiente a las economías ilícitas y particularmente al tráfico ilícito de drogas. Si eso vemos a nivel social, en el terreno de las relaciones internacionales tenemos algunas constataciones que hacer y aprovecho para decir que en ese criterio no hay mayor diferencia entre Biden y Trump en lo que se refiere al uso funcional que han hecho de la carpeta drogas, de la carpeta lucha contra las drogas en su relación con América Latina.
Quizá Trump ha enfatizado más el tema Venezuela, el tema del muro con México, pero en términos numéricos, en términos de incidencia política, ni Obama ni Biden han significado o van a significar cambios sustantivos en la forma como utilizan la carpeta drogas o lucha contra las drogas para subordinar, presionar, incidir e influir sobre gobiernos latinoamericanos. Mientras Estados Unidos cambia su discurso antidrogas hacia adentro, presionado por una sociedad más democrática, su política exterior y el Departamento de Estado siguen manteniendo esta situación. De hecho, el gobierno de Duque y el gobierno de Trump han suscrito en abril de este año una nueva agenda hasta el 2023 que implica el retorno a la fumigación aérea de cultivos de coca, a pesar de las enormes evidencias que hay en el orden científico y jurídico sobre sus terribles consecuencias ambientales. En América Latina se ha producido, se ha completado el péndulo progresismo, conservadurismo y nuevamente progresismo. Pero los gobiernos latinoamericanos, cualquiera sea su sastre, han sido incapaces de entender la naturaleza verdadera y las mentiras que hay detrás de esta guerra contra las drogas. En el Perú, es de esperar que en estas próximas elecciones el tema de la política exterior no pase desapercibido. Es necesario volver a los temas fundacionales de la política exterior peruana para recuperar autonomía y soberanía en el ejercicio de la toma de decisiones. En concreto, la apuesta internacional en materia de drogas desde la perspectiva peruana implica una revolución copernicana. Volver a concentrar la carpeta drogas, cambio climático, ambiente y pequeña agricultura en un proceso de renegociación de los instrumentos internacionales como las convenciones, los tratados de libre comercio para adecuarlos a los intereses nacionales. Un ejemplo muy claro. De ahora en adelante, tenemos que negociar el precio de un quintal de café para agregarle unos centavos más de dólar por la cocaína no producida y por el carbono no producido por ese quintal de café. Eso debería de ser clave en la política exterior de un nuevo gobierno más democrático y más autónomo. Eso como un solo ejemplo. Si eso pasa en relaciones internacionales, tenemos que ver un otro elemento que se refiere al sistema penal del país. Es un sistema penal adicto a las drogas. Eso pasa en toda América Latina, pero el Perú ya roza niveles exorbitantes con un Congreso ignorantes, porque el anterior Congreso no fue mejor, para entender que el discurso de mano dura solo sirve para captar votos, pero no resuelve problemas esenciales de la criminalidad en términos de prevención. Los delitos de drogas en el Perú son uno de los principales alimentadores del sistema criminal. Y la tendencia es que su programación, es decir, la estructura de los delitos de drogas sigue en crecimiento con una mayor amplitud de conductas y de penas más largas. Y vemos confrontación entre los procesos de reforma de justicia para hacerla más democrática y los discursos de mano dura, como el que representa, por ejemplo, el señor Urresti, que sin saber leer y escribir, propone y discursea con propuestas de mayor rigurosidad, sin entender las consecuencias de esto y sin entender o haber visitado una cárcel que creo que le debe de corresponder por derecho. Se mantiene el statu quo con una legislación y judicaturas especiales. La gran mayoría de los jueces son provisionales, no se produce la reforma de la justicia a pesar de que hay acuerdos políticos al respecto. Se mantienen estados de emergencia, recortes de derechos. Algunos hablan de un giro punitivo. Pretenden que, por ejemplo, los menores de edad, menores de 18, bajar la responsabilidad penal a los 16 años, sin saber las consecuencias de ello. Si bien el COVID ha permitido algún tímido esfuerzo de descongestión y deshacinamiento, este ha sido muy, muy leve. Todavía
tenemos una bomba de tiempo en las cárceles peruanas. Fíjense ustedes, cifras diciembre 2019, agosto 2019. Los delitos de drogas en el Perú, ustedes pueden ver a la mano izquierda, son fundamentalmente 4. Tráfico ilícito agravado, promoción de tráfico ilícito de drogas, la figura básica del tráfico ilícito de drogas, 3. Y el total. Perdón, y la microcomercialización, el primero, son 4. La cifra del 2020 nos dicen, ¿no? El total de los 91.000 presos que hay en el Perú, 16.512, o sea, aproximadamente el 18.53% son por delitos de drogas. En su gran mayoría son los eslabones más pobres, más débiles de las cadenas del narcotráfico. Me consta, he trabajado en el consultorio jurídico en la cárcel de mujeres y encontramos que las mujeres presas por drogas en su 90% son presionadas no por un carácter ilícito criminal, sino por una necesidad social y económica muy puntual, tanto en Huamanga, en el Braem, como en Lima, en Chorrillos, como en Ibiza, en España. Es un factor común de las burrieres peruanas y españolas que son presionadas por términos económicos. Esas cifras no son ni revisadas. Los legisladores suelen legislar sobre la base de mostrar mayor mano dura, pero sin entender las consecuencias en un sistema penitenciario que, vuelvo a decir, es una bomba de tiempo, y nadie está dispuesto a revisar, a modificar, a vaciar las cárceles para tratar de volver a reprogramar una política pública criminal que sea eficiente en prevenir el gran delito y no el pequeño delito de bagatela. Otra verdad incómoda que seguramente molesta es el proceso de militarización de la seguridad pública que la estamos observando no solamente a partir de la protesta social y de la criminalización de esta, a partir de los distintos focos que hay en el país de lucha contra la minería en general. Pero por situaciones de conflicto interno, protesta social, inseguridad pública o factores externos como son los tráficos, cada vez más los países, y el Perú no escapa de ello, confían en las Fuerzas Armadas de manera desbordada. Un premier militar que tiene los deslices que acaba de hacer en el Congreso respecto al uso de las Fuerzas Armadas. Tenemos a las Fuerzas Armadas con batallones encaminados a enfrentar los desastres naturales y la crisis humanitaria. Pero la situación más grave es el Braem. 300.000 kilómetros cuadrados, 69 distritos, 5 regiones del país. Hace 30 años en estado de emergencia, con 52 instalaciones militares, 8.000 hombres, y en fin, y todavía sigue siendo responsable de la producción del 70% de la producción de cocaína, y seguimos hablando 20 años después de los remanentes de Sendero Luminoso. Yo estoy a punto de pensar que en los altos mandos militares y policiales el costo de 2, 3 muertitos periódicamente a cargo de la policía y de soldaditos del ejército es el costo para mantener este estado de excepción y mantener el temor de la población con el estímulo de la prensa escandalizante que se encarga de visibilizar esta situación. El gobierno, los gobiernos, ni siquiera un gobierno como de un ayacuchano, como Ollanta Humala, fueron capaces de entender la necesidad de revisar la situación del Braem. El 2018, el gobierno de PPK aprobó el plan de desarrollo estratégico del Braem sin consulta de la población. No somos capaces de revisar la situación de los comités de autodefensa. Y solamente 2 ejemplos, ¿no?, de lo que significa el narcotráfico para el Braem y para Ayacucho en general. Unas 200 cooperativas de crédito en Huamanga, que no son objeto de revisión por parte ni de la Contraloría ni de la Superintendencia. Aproximadamente 300 combis al día van y vienen del Braem. Ustedes se imaginarán la cantidad de pequeñas cantidades de droga. Y lo más grave, veamos un momento la parte económica.
A la parte izquierda tenemos lo que se gasta normalmente el presupuesto de las políticas sobre drogas según el Ministerio de Economía y de Finanzas a partir de vida. Son 2020, 603 millones de soles. 2019, 640, en fin. Fluctúa es el rango de los 600 millones de soles anuales que se gasta de vida para luchar contra el narcotráfico. Muy aparte de esto, para el BRAEM tenemos ProBRAEM 2014, 36 millones, el Programa de Intervención Multisectorial del 2013-2016, 5 millones. Aparte están los gastos de inversión de los gobiernos locales que se estima según el MEP del 2007 al 2017 en 2.738 millones de soles. Y fíjense que yo no he sido capaz de encontrar lo que se gasta en seguridad y defensa. Esa es una tremenda tarea que correspondería investigar para saber cómo es posible que en 20 años de todo este platal la situación no solamente no mejora, sino que empeora. Entonces, esa es la otra verdad incómoda de la militarización de la seguridad. Luego, observamos el tema de la corrupción. Uno de los efectos negativos del fenómeno Lava-Jato desde el 2015 a la fecha es que el fenómeno Lava-Jato, y esto es un asunto que ha ocurrido en toda América del Sur, ha distraído la atención de la opinión pública, de la clase política, de la prensa, y ha permitido que las otras formas de corrupción se expandan y se generen y se reproduzcan de una manera muy fuerte. Ya el 2015, se había dado el informe final de la Comisión del Congreso sobre la penetración del narcotráfico en la política, la comisión de Rosa Mavila. Estuve de asesor allí, hicimos el informe final y los casos paradigmáticos son, uno, el fujimorismo, Keiko, sus cócteles, Joaquín Ramírez y su presencia económica, Kenji Fujimori y sus empresas en el Callao, y la forma de penetración del dinero. Ese fenómeno no fue aún resuelto en términos legales y es un ejemplo paradigmático. No fue el único. Como Otorongo no come Otorongo, fuimos incapaces de investigar a congresistas porque el Congreso se negó. Pero sí fuimos capaces de investigar gobiernos regionales. Oscorima en Ayacucho, el de Ucayali, el de Huánuco, el de Loreto, y simplemente los niveles de penetración eran muy grandes. Para mí, el ejemplo más sustantivo del secuestro que ha habido de una institución del Estado es de vida. ¿Por qué? Porque bajo el discurso de mantener la guerra contra el narcotráfico, desde el 96 al 2020, yo estuve 8 meses en la presidencia y pude observar con pavor las dificultades que tuve para poder tratar de escarbar las formas como se manejan los dineros en debida. La silla giratoria de Cedro con la señora Carmen Macías y el señor Basilaki, que éramos obligados por AIDE para firmar convenios de cooperación con Cedro. Si no lo hacíamos, AIDE no daba los recursos a debida. Y luego yo salí de la presidencia, entró Carmen Macías, firmó los convenios con Cedro, luego se fue Carmen Macías, asumió la presidencia de Cedro y ejecutó los recursos que había firmado ella como presidenta. Lo mismo ocurre con otra institución que seguramente algunos de ustedes conocen, Capital Humano, donde hay importantes exministros del Interior que se encargan del tema de seguridad ciudadana y promueven consultorías que son pagadas por Capital Humano, por debida y por la cooperación norteamericana. Lo mismo ocurre con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, donde hay un señor Jaime García, que es consultor en debida, también es consultor en IDI, debida le paga IDI, y IDI reproduce un discurso que permite
mantener a Devida como la entidad que ejecuta la lucha contra las drogas. Nadie ha sido capaz de investigar todavía esto de manera exhaustiva. El sindicato en Devida está muy motivado e interesado en mostrar pruebas. Yo lamentablemente ahí no he tenido la oportunidad, digamos, de incidir más en esto, pero es un caso que hay que revisar. Fíjense ustedes, esta es una cifra que proviene de un estudio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el circuito de la corrupción en gobiernos regionales del año 2018. Tumbes, Madre de Dios, tiene 517 casos recibidos por la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Corrupción. Tumbes 662, San Martín 1007, Huánuco 1032, Ayacucho 2454 casos. Yo solamente me pongo a pensar, ¿qué sistema de control va a tener la capacidad de investigar todo eso? O sea, ¿qué tenemos que hacer para afrontar este universo? Me parece muy grave. Una verdad que es muy incómoda. Estamos muy acostumbrados a decir, sí, allá está el crimen organizado al frente. Hay que atacarlo, hay que luchar, hay que ser fuertes contra este flagelo. El crimen organizado no está al frente, está al lado nuestro el espejo. Y eso hay que darnos cuenta. Está dentro de nuestro Estado de Derecho, dentro de este estado de bienestar, está escondido. Es como las ideas de Platón, que uno las ve reflejadas con la luz en la sombra, pero en realidad están a nuestro costado. Y por supuesto, el discurso oficial no es capaz de observarlo ni de aceptarlo. En el Congreso de la República tenemos el lobby de las universidades no licenciadas, los empresarios de seguridad, de bingos y casinos, los traficantes de terrenos. Se acaba de dar una ley que legaliza la invasión de predios estatales, la 31056. En la judicatura, si bien no hay mucho trabajo respecto porque es una corporación muy cerrada, es conocido por los litigantes los procedimientos para la compra y venta de sentencias al nivel de la Corte Suprema para poder tirarse abajo, tumbarse procesos que han sido bien llevados o mal llevados. En las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el manejo de rancho, munición y pago de testigos protegidos es un bocato di cardinale que no es capaz de ser investigado. Obviamente lo que más conocemos son los grandes empresarios que no pagan ni multas ni impuestos, que es importante analizarlos, pero ellos tienen buena defensa legal, tienen buenos instrumentos de defensa, tienen el lobby, digamos, y tienen la amenaza al Estado de ser acusados ante el CIADI en casos específicos. Pero también seamos certeros, ¿no? En las calles también nos encontramos con formas de subsistencia criminosa de distintos niveles organizativos. La corrupción y el crimen organizado no es solamente de cúpulas. La capacidad organizativa del crimen es a múltiples niveles. Por eso tenemos que entender. En el caso del narcotráfico, yo he tratado de hacer un mapeo y a lo más que puedo llegar es a lo siguiente. 50 firmas en el BRAEM, Selva Central, Fronteras y Trapecio Amazónico. Son encargadas de acopiar y sacar de las regiones productoras la droga. Hay 4 o 5 grandes acopiadores que trasladan la droga hacia la costa. 3 o 4 grandes exportadores nacionales e internacionales que sacan la droga por el Callao, Paita, Pisco. Hoy día ha sido, creo, capturada 1 tonelada de cocaína en Paita. Y solamente en Lima calculamos que no menos de 1000 negocios familiares de venta de drogas en Lima. Nuevamente recalco el tema de Cedro, que es el otro componente de la prevención de drogas. Es curioso, pero llevan 33 años trabajando en la prevención del consumo y todos sus niveles estadísticos siempre son los mismos. Alcohol 30%, cannabis 2.7%, cocaína 0.7% y PVC 1.7% de uso. O sea, el problema en el país es el alcohol. El país no tiene el problema del cannabis, de la cocaína o del PVC. Son problemas marginales. Pedro Cedro ejecuta dinero, gran cantidad de dinero proveniente de la cooperación y de Devida, y saca este tipo de informes que alertan, asustan y molestan. Ya me están quedando 5 minutos nada más. Se ha producido lamentablemente en estos años, como consecuencia de estas distracciones, de estos nuevos elementos, más aún con el COVID, un vaciamiento de los conceptos clásicos de la política de drogas.
Hemos visto importantes procesos de regulación en el caso del cannabis, ¿sí? Estados Unidos, Canadá, Europa, Uruguay. En Perú ha sido un chiste, la verdad, un chiste. La ley que intentamos llevar en el despacho de Tania Pariona y que se convirtió en la 306/81, yo nunca voy a olvidar esa sesión en el Congreso, discutir el tema del cannabis con Luz Salgado y con Velázquez Quesquén. Poco me faltó para agarrarlos a cabezazos, la verdad, porque la ignorancia es tan supina, tan idiota, para que ellos ofrezcan lo que quieran y sin embargo sin ningún criterio de carácter científico para poder legislar a ciencia cierta. Hoy tenemos un régimen sobre el uso médico del cannabis que no funciona y que solamente está sujeto o beneficia a las grandes corporaciones. Me voy a referir también a lo último sobre este tema, el desarrollo alternativo. El desarrollo alternativo fue la varita mágica con la cual De Vida vendió su milagro San Martín en su momento, sin entender que lamentablemente el narcotráfico se había trasladado hacia el Brain. Hoy por hoy, el desarrollo alternativo no es más que una quimera, no existe. Las cifras mismas indican un recrecimiento de los cultivos ilícitos, y hoy la selva alta del país y la Amazonía enfrentan otro tipo de retos, otro tipo de problemas, y es necesario retomar el debate del desarrollo alternativo a la luz del cambio climático, a la luz de la protección de la Amazonía, a la luz de a la injerencia internacional. Ustedes miren, este es el discurso de Vida, el de abajo. Hemos erradicado 2015, 2016, 2017, 2018. O sea, las metas se cumplen. Ahora nos han alertado que por efectos del COVID solo van a erradicar 5.000 hectáreas. Sin embargo, las propias cifras de Vida indican que a pesar de la erradicación que hay, los cultivos siguen creciendo. Algo no está funcionando. No funciona la erradicación como concepto. No funciona. Porque la erradicación no resuelve el problema social y económico del cultivador de la selva alta. Hay que ir hacia una nueva política pública en materia de plantas maestras. Y hablo de plantas maestras, cannabis, coca, ayahuasca. Por ahí un amigo, Edos, habla de los jardines botánicos municipales como un criterio para poder tener libre suministro de medicina alternativa a las poblaciones urbanas marginales con este tipo de plantas. Eso sería formidable. Lo último, con esto termino. Periodo post-COVID. Se habla a nivel de Naciones Unidas de un nuevo contrato social. Imposible. Si antes era muy difícil, ahora es imposible lograr los objetivos de desarrollo sostenible. No hemos salido de la caja, no hemos sido capaces de pensar. Nos movemos bajo el eterno debate prohibición, regulación, pero todavía no avanzamos más para poder describir qué significa una nueva política sobre drogas en materia de salud mental, de desarrollo rural, de administración de justicia. La ONU fracasó, el sistema de derechos humanos fracasó en controlar la expansión del sistema de control de drogas. Hay necesidad de retomar eso. Con el nuevo gobierno de Estados Unidos, ¿qué esperemos? Que nos dejen tranquilos. Que nos dejen tranquilos, que las embajadas de Estados Unidos en América Latina no se metan a pagar asesores, a pagar políticos, a contratar a medios de comunicación, que nos dejen ser más libres hacia una nueva política social en el campo de la oferta y la demanda. Todavía hay espacios oscuros, y con esto termino. La gente de calle, el mundo de usuarios, mujeres en cárceles, los menores infractores, los pueblos indígenas y comunidades campesinas en los Andes. Todo está por hacerse en materia de política criminal sobre drogas. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, compañeros, compañeras, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna consulta para Ricardo, algún comentario.
Bueno, desgraciadamente Hugo no ha ingresado, no sé, sabemos si haya pasado algo, no se ha comunicado con nosotros, pero bueno, entonces continuamos igual. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna consulta para Ricardo, algún comentario. Luis, Eh, yo Jaime, también. sí, yo también. Jaime del Callao. sí, Jaime, adelante. Una pregunta. Hay un tema, una parte es la producción, que es el origen de la producción de droga, que es el BRAE, o uno de los centros productivos más grandes, más importantes en el Perú. Pero otra cosa es el tráfico y el embarque y todo esto. Si Ricardo nos puede ayudar un poco en la dimensión que tiene la organización del tráfico internacional asentada en el Callao. Haría esa pregunta, ¿no? Ok, Jaime. No sé si hay otra pregunta, cosa que hacemos como un pequeño bolsón de preguntas para Ricardo. ¿Hay otra? Ya, sí, ¿José? José Sí, Manu llama, Quinto. José, adelante. Y ya, mira, bueno, yo quisiera plantear el problema de la demanda, ¿no? Es decir, mientras haya demanda y esta demanda está fuera de nuestro país en su mayor parte, como otros extractivismos, la maldición de los países que pueden pagar nos abarca, ¿no? Y tiene que ver también con el cadáver civilizatorio que existe, pero que funciona, ¿no? La gramática ha muerto, digamos, la semántica ha muerto, porque está lleno de palabras de desarrollo y lucha contra las drogas, pero en realidad no funciona, no es vacío, pero sigue funcionando, como diría un filósofo por ahí, decía, lo muerto continúa, y, y entonces está fuera de nuestro país. Y nunca va a tener éxito mientras haya una fuerte demanda de drogas en el mundo. O sea, el tal grado de perturbación, de delirio en que se ha convertido las grandes urbes, carcomen nuestras sociedades, ¿no? Habría que plantear quizás un nuevo discurso del dinero en nuestros países, porque lo que mueve acá es el afán de querer tener dinero, o parte de nuestro delirio local, ¿no? Donde lo lumpen es el que manda, o sea, esa parte. Entonces, ¿cómo transitamos? Más que la inclusión en un sistema globalizado, es cómo abandonamos ese barco y para construir un nuevo discurso propio de calidad de vida fuera del discurso materialista que ha gobernado la sociedad, ¿no? Esto es más, o sea, más de concepción de manera de vernos como seres humanos y cómo habitamos este planeta. Ahí me quedo. Gracias. Ok, José, gracias. Imi también pidió la palabra y creo que ahí cerraríamos. Yo también, Luis. Imi, adelante. Bueno, yo sí, lo que quería conversar, en realidad, preguntarle su opinión a Ricardo. Mira, hay algunos temas, por ejemplo, aquí en La Libertad, sabemos que ahorita el control político está en manos, ¿no es cierto?, de APP. APP es Acuña. Acuña, de dónde sale, todos sabemos. Es decir, la gente sabe quiénes están vinculados, cómo es que hizo la fortuna, ahora ya no necesita de repente, porque tiene las universidades, pero digamos fue una lavandería de los Sánchez Paredes. Operaba como eso. Los conocemos todos y ahora tiene representación política, ¿no es cierto? Eso no es que tenga a alguien, un aliado, es él el que está sentado ahí. En Chachapoyas, cuando yo fui la primera vez, me encanta, muy linda, pero todo el mundo conoce qué negocios son de quién, es decir, fulanita y menganita, y cómo van de Bagua a Chacha y de Chacha a Bagua, etc. Es decir, la ciudadanía los conoce
quiénes son y están vinculados. Sin embargo, las denuncias que se hacen poco, y además, porque también hay un tema de la probanza, es decir, cómo probamos que ese dinero fue producto, porque utilizan una serie de mecanismos como testaferros, van blanqueando de a pocos, etcétera, ¿no? Tú hablaste de los casinos. Yo, más que los casinos, bueno, las salas tragamonedas, esos aparatitos, los casinos, puede que ahora sí no conozco mucho. Y una de las cosas, por ejemplo, que me preocupa de lo que has dicho es esta vinculación de algunas organizaciones cercanas, como Capital Humano y Social, que no necesariamente tienen un perfil vinculado a una lucha contra las drogas, sino más bien ellos tienen un perfil vinculado a la lucha contra la trata. Y este es otro de los temas, porque junto al narcotráfico están organizadas la trata de personas y la venta de armas. Es decir, tres grandes ilícitos, ¿no es cierto? Trata, armas y narcotráfico. Y están vinculados y los tres son grandes problemas. Además, uno arrastra a lo otro. Y una de las cosas que no solamente Acuña, sino que acá en La Libertad hay organizaciones criminales, no solamente que están incursionando directamente en la política y con arrastre popular, como si fueran Robin Hoods, sino además están, digamos, formando profesionales universitarios, están en colegios de clase media, de clase alta, están en las universidades privadas y en las nacionales, no solo vendiendo, sino sabiendo cómo operan, o sea, cuáles son las debilidades, etcétera, etcétera, las familias, pero además formando profesionales para no necesitar a nadie, pagados por ellos, por supuesto, por los jefes de las bandas, digamos, ¿no? Es decir, no todos los hijos de los criminales, pero no es que vayan a ser profesionales de buen vivir, sino para no tener que contratar externos y para además tener candidatos propios en lo político, ¿no? Esta articulación entre representación política criminal directa, ¿no? Tal vez en las próximas elecciones ya tengamos estos candidatos, y de repente un partido inscrito formalmente, ¿no? Entonces, sí digamos que tu informe me deja asustada, no por el terrorismo, sino por el nivel de corrupción que hay, y la verdad es que yo te agradezco, les agradezco además a mis compañeros por haber organizado esto, porque nos permite tener mayor claridad de por dónde tenemos que hacer la lucha, digamos, pero que los conocemos, que tienen planes de participación política, los tienen, ¿no? Y la asociación entre las actividades criminales, que también cada uno tendrá sus representaciones, pero están articuladas, ¿no? Eso nada más. Gracias, Ricardo. Gracias, Simi. Vamos a hacer un corte aquí para que Ricardo pueda responder y luego tenemos otro pequeño bloque de preguntas. Adelante, Ricardo. Tu micro. Ahora sí, disculpen, había cerrado mi micro. Antes habían dos frases que eran muy interesantes en las novelas detectivescas. Follow the money, seguir el dinero, y chercher la femme, seguir a la dama. Con las inconsecuencias que tienen las dos frases, pero creo que es fundamental. Yo creo que este grupo de trabajo tiene un reto enorme, enorme. Yo, mira, he escuchado con suma atención a José, acabo de estar en Iquitos, he escuchado también, obviamente, a Jaime, y a Imi también le he escuchado con detalle, porque es necesario que este grupo tenga las cosas más claras que el resto, y para mí es fundamental no dejarnos llevar por los discursos y seguir manteniendo la idea de seguir el dinero. El seguir el dinero nos va a permitir a nosotros tener más clara la película, dejando por un momento por fuera
legítimos argumentos de orden moral y ético que cada uno respeta y tiene. Pero sí, como bien ha dicho Imi, estamos a punto de conseguir que un partido político originado en Huamachuco, ¿sí? Llegue al poder con una enorme universidad que forma a futuros peruanos y con el se vale todo. Cuando convocamos a los señores Sánchez Paredes en la comisión de Rosa Mavila, yo nunca me voy a olvidar de una frase que nos dio, entre comillas, mi colega Nakazaki, a quien habían contratado para que ejerza su defensa en la comisión. ¿Saben lo que me dijo Nakazaki? Ricardo, gracias a Rosa Mavila, porque cada sesión que invita a un Sánchez Paredes, yo cobro $10,000 por su defensa. Síganlo convocando, por favor. Síganlo convocando. Ya, entonces, para que estemos claritos de hasta dónde llega ese nivel de penetración. Pablo Escobar fue su suplente en el Congreso colombiano, y claro que les importa tener presencia política. Ya no son solamente Al Capone, que compraba políticos, ahora ellos quieren ejercer política. Habrá que en algún momento debatir si tienen derecho o no a participación política, porque bien ha dicho, y acá retomo lo que José nos plantea, abandonar el barco global, ¿no? El tema de la maldición de los recursos, la demanda como motor. Sí, pues, José, si no somos claros en eso, estamos ahogándonos en un gotero de agua. Lamentablemente, desde Paniagua, desde Fujimori hasta Vizcarra, han sido incapaces de poder entender en su verdadera magnitud cuál es el rol del Perú en el negocio global del narcotráfico. Y esta ecuación que les voy a dar, la he usado antes, pero me permite a mí ahorrar palabras. Un ladrillo de clorhidrato de cocaína, en el Brain yo lo puedo conseguir a $900. Un ladrillo de 1 kilo. En Huamanga, ese ladrillo debe estar costando $3,000 en la ciudad de Huamanga. 6 horas de viaje. Cuando llega al Callao, en el Callao ese ladrillo cuesta $12,000. Y cuando ese ladrillo llega a Hamburgo, en Alemania, cuesta 32,000 euros. No hay recurso natural en el Perú que tenga ese diferencial de precios. Y si no entendemos que el narcotraficante en Hamburgo, ese ladrillo lo va a mezclar con otros productos y va a sacar 3 ladrillos similares. O sea, 96,000 euros de ganancia, que al ser distribuidos en paquetitos de 1 gramo, estamos hablando de 3,000 gramos. Cada gramo a 30 euros. Inmanejable. Inmanejable. Si uno fuera avesado, dejaría de lado la ética y la moral y diría, bueno, pues, juguemos al libre mercado. Negociemos. Hablemos con claridad, Mr. Trump. ¿A usted le importa el dinero? ¿Quiere quedarse en la Casa Blanca? Bueno, en la región andina se produce el motor más importante para la exacerbación del interés privado del capitalismo en sus mayores manifestaciones, que es la cocaína. Pero como no queremos eso, tenemos que tratar de voltear el discurso. Entonces, una primera línea es lo que José nos dice: abandonar el barco global. En materia de drogas, abandonarlo. Evo lo hizo el 2009 para poder tener su artículo en la Constitución boliviana sobre el respeto y la defensa de la hoja de coca. Y luego retornó al sistema, pero con la reserva de no dejarse llevar por las narices por los americanos o por los europeos en materia de hoja de coca. Duque es un felipillo de Trump,
no nos sirve. Colombia normalmente tiene una política exterior pro Estados Unidos. Perú, lamentablemente, hace rato que dejamos a Porras Barrenechea, a Manuel Rodríguez y a Bedoya, grandes embajadores que tenían una política exterior autónoma, soberana. Tenemos que volver a eso. Tenemos que hacer una racia, votar a tanto diplomático sinvergüenza que hay y poner a jóvenes que estén dispuestos a defender a su país en varias carpetas. Sí, tenemos que abandonar ese barco, José. Yo me quedo con esa idea bien importante. Sí, Imi, yo creo que hay una tarea muy importante en la libertad. Y es darle carne y contenido a ese ejemplo que significa esa vinculación. Todavía no sacarla a la luz pública, pero sí hay necesidad de ventilar ese caso. Ese caso es paradigmático. Incluso me hablaron que por mala los señores Sánchez Paredes habían comprado una gran extensión de tierra para hacer su pista de aterrizaje y sacar droga por ahí, o sacar la droga hacia Pisco, ya que Salaberry en Ancash, en La Libertad, Guarmey, en fin, estaban ya muy topadas por la policía. Los Sánchez Paredes han seguido operando. Si no es con cocaína, es con oro. Así que mantengamos eso alerta. Y cierro con la pregunta de Jaime. Perdóname, Jaime. Yo recuerdo haber entrevistado a Oropesa, a quien acaban de sancionar con 8 años de prisión. Es una bicoca, ¿verdad? Es una bicoca. El Callao, o sea, nosotros tenemos que entender por qué Alex Curi quiso el control sobre el gobierno regional del Callao. ¿Por qué configurar a Chimpún Callao? ¿Por qué generar todo esto sobre el Callao? Está el aeropuerto Jorge Chávez, está el puerto del Callao. Es una provincia constitucional con enorme cantidad de recursos y son los 2 puntos de salida de la cocaína peruana. Eso es clave entenderlo. Por eso el Callao es tan importante y nadie ha sido capaz. Pero claro, tenemos tantos problemas como país que no sabemos por dónde empezar. Yo creo que ningún gobierno nuevo en el Perú del Bicentenario, a no ser que tenga 10 años para poder trabajar 5 años de limpieza y 5 años de regeneración institucional, vamos a poder siquiera barrer con escobita un poquito la suciedad y la basura que tenemos, porque tenemos demasiadas cosas por hacer. O las hacemos simultáneamente o tendremos que optar qué batalla damos y qué batalla no damos. Pero sí creo que este grupo de trabajo con la calidad de comentarios y de retos que tienen, debe convertirse en un faro que señale con claridad en una campaña que va a ser por redes, en una campaña tan particular, convencer al ex arquero de Alianza Lima de que el país es mucho más que un estadio. ¿No? Por favor, ustedes tienen la palabra para generar una lista prioritaria de acciones en materia de lucha contra el crimen organizado, por ejemplo. Gracias. Gracias, Ricardo. No sé si tenemos otra ronda de preguntas. Me parece que Marta tenía... Sí, yo tengo una pregunta. Ok, Y en primer lugar quiero hacer buenas noches con todas y todos. Entré un poco tarde a la reunión, disculpen por eso, pero estaba en otra reunión. Y quizás mi pregunta, mi comentario es un poco inoportuno porque no he escuchado toda tu exposición, Ricardo. Pero quería hacer una reflexión. Efectivamente, bueno, los indicios que hay son alarmantes con respecto a cómo el narcotráfico está capturando el Estado, ¿no es cierto? O sea, ahí hay ejemplos de y cómo están controlando efectivamente los poderes y los partidos, etcétera, ¿no? Y todo lo que subyace debajo de eso, ¿no? Porque subyace
toda la mafia que contamina toda la sociedad, como tú has dicho, en todos los niveles sociales y además en todos los niveles de gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, en ese marco, 3 reflexiones. Uno primero es que este es un fenómeno que se podría decir que es global, referido a cómo el narcotráfico está capturando el Estado, bueno, los estados, ¿no? Podemos hablar de México y de varias regiones y de varios países en la región. Eso de una parte, pero de otra parte está también cómo se va depredando toda la Amazonía, en particular por el cultivo de la coca, ¿no es cierto? Porque estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que ha fracasado totalmente el programa de sustitución de cultivos, ¿no es cierto? Ese es un fracaso total. Y a mí incluso de oposición me sugiere que cómplice de eso es de vida mismo, que tiene unos así de vida es esto y seguramente a lo mejor compromisos compromisos de alianza con las mismas mafias del narcotráfico, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo en esto, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo la demanda va generando una depredación de la Amazonía, porque se va ampliando la frontera agrícola, ¿correcto? Y los bosques nativos se van talando, etcétera, y tú conoces mucho y no voy a insistir en el tema, pero ese es un tema que tenemos que ver con especial atención. Y mirando las dos caras, o sea, el tema de la oferta y cómo las mafias se organizan y capturan el Estado, y el tema de la demanda y cómo la demanda va generando depredación de recursos, depredación de sistemas, y también depredación de cultura, ¿no? O sea, cuando uno mira el narcotráfico y mira los pueblos amazónicos, mira también que se depreda parte de su vida, ¿no? De su propia vida, o sea, no solamente sus recursos. Y en ese marco te pregunto, ¿qué opinión te merece? Varios argumentan que la manera de enfrentar el problema es legalizar el cultivo y por lo tanto legalizar el consumo y regularlo, ¿no es cierto? Y algunos países, muy pocos han transitado a eso. Entonces quiero pedir tu opinión. A mí yo tengo la impresión, porque sería la manera de controlar las mafias, ¿no? Esas mafias que van capturando todo el poder precisamente para hacerse de un botín cuantioso, apetecible, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y qué opinión te merece ese? ¿Y qué información tienes de la evaluación de algunos países que ya han transitado, han hecho el intento a ese tránsito? Yo tengo la impresión de que en tanto fenómeno global es muy difícil aislarlo, que nuestros países se aíslen, o sea, tengan políticas internas sin estar articulados a un consenso más internacional, que le haría yayas al problema, o sea, pequeños atisbos de beneficios, pero tu opinión es muy calificada sobre el tema. Y gracias por eso. Yo también, Antes que contestes, Ricardo, no sé si hay alguien más que quiera, yo quisiera decir 2 cositas. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta para sumarla. Cecilia. Sí, Cecilia. Cecilia, adelante. Sí, yo quería preguntarle a Ricardo, bueno, primero para felicitarlo, porque realmente hay que tener una visión global de este problema que es terrible en la región y sobre todo en el caso del Perú, ¿no? O sea, lo que yo quería preguntarte es sobre que si puedes desarrollar un poco más el nivel de influencia que tienen actualmente
las actividades ilícitas, que no solamente son el narcotráfico, desgraciadamente, en los partidos políticos y en los movimientos regionales, en un momento en el cual el colapso del sistema de partidos está siendo más corroído por la presencia de actividades, de este tipo de actividades. Considerando, o sea, ¿hay un salto, crees tú que hay un salto cualitativo en las características de las actividades ilícitas con relación a momentos anteriores? Antes, por ejemplo, habían, o sea, ustedes hablaban en la comisión de Rosa, hablaban de la existencia de clanes y que no se podía hablar, como en el caso de México, de carteles. Sin embargo, si uno hace un seguimiento de cómo en las diferentes regiones está presentándose las diferentes actividades ilícitas, como que hubiera una confluencia, como que hubiera una interrelación, como que, por ejemplo, en este momento, la minería ilegal, que se empata perfectamente, o la minería, la extracción del oro, que se empata perfectamente con las actividades, por ejemplo, el narcotráfico de los Sánchez Paredes, ¿no? Y incluso las concesiones que se dan para que se siga. Hace un par de días veía en la República que se había dado una autorización, creo, en el norte, para la extracción de oro, ¿no? O sea, claro, que también es un negocio en alza en este momento por la crisis internacional, la crisis del dólar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hay también se potencia la actividad delictiva con la interrelación muy resiliente de la actividad, de este tipo de actividades ahora? Imi creo que iba a hacer un comentario y ahí cerraríamos, que no habían más preguntas, Sí. para que Ricardo conteste. Sí, justo iba a decirlo de Cecilia, ¿no? Que los Sánchez Paredes tienen minas no solamente aquí en La Libertad, sino en Ica. ¿Ya? Y eso por un lado, y me parece que estaban ampliando, porque Madre de Dios ahora se presenta como un territorio, digamos, para las tres cosas, para la trata, para la explotación y el narcotráfico. Entonces, además, digo con cierto dolor que Capital Humano y Social ahí tiene un proyecto importante. En fin, eso uno. Lo otro es que me acordé que en los años 70, de repente ustedes todavía no nacían, pero Perciles Sánchez le ofreció en los 70, casi 80, a Morales Bermúdez pagar la deuda externa y se comprometía a no vender la droga en el país siempre que le dieran 5 años o 3 años, no me acuerdo cuánto era, sin vigilancia. Y se comprometía, sí, porque él no quería malograr a la juventud de acá, de nada de la droga que él iba a producir, y que podía controlar otros clanes, digamos. Por supuesto que no sé qué le diría Morales, en fin, pero había una persona muy cercana a la familia que estuvo en ese diálogo, ¿no? Y me hace acordar a la ley seca de Estados Unidos, es decir, los niveles de alcoholismo no bajaron porque se prohibió el alcohol, en realidad, y cuando se liberó tampoco subieron, es decir, al comienzo subieron, pero después se normalizaron, es decir, el que consume, el que no consume no va a consumir. No se trata solamente de publicidad, no se trata de, mientras más libre, mayores posibilidades de control, digo, de los jóvenes, de la posibilidad de poder tener mayores niveles de previsión. Yo siempre he pensado que lamentablemente hay un problema ahí, es que el consumo en otros países es mayor. Acá, digamos, además tenemos un problema muy caro y tenemos niños y niños con bajos recursos que en vez de esa droga usan perocales y otras cosas, digamos, ¿no? Al abaratar los precios, no sé,
habría de repente otro tipo de consumo. Y lo de Urresti, que dijiste que él debería hacer una visita, yo creo que debería quedarse en la cárcel, porque ha sido identificado como un violador en la época de, o sea, y que comandaba un grupo que violó varias mujeres durante el conflicto armado. Ha sido identificado, pero el proceso no se ha dado porque ya perdió tiempo por alguna de estas defensas, digamos, frente a los vacíos legales que tenemos, ¿no? Pero Urresti no debe estar de visita, debe estar preso por violación. Gracias. Gracias, Simi. Gracias, Luis, Emi. ¿me Adelante, permites? Ricardo. Una cuestión concreta, rapidita, nomás, para chiquita A ver. nomás. Ok, adelante. Es lo siguiente, concuerdo con Imi cuando dice que las han penetrado con narcotráfico, la acción de los partidos Jorge, disculpa, políticos. se escucha ¿Me muy escuchas? bajita tu voz. A ver, ¿me escuchas ahí? Ahora ¿Mejor? sí, Ya. mucho más. Decía que concordaba con lo que decía Imi en el sentido de que se ha penetrado el narcotráfico en los partidos políticos, lo estamos viendo, hemos conocido cuántos han participado ahí, cuántos vienen, esperamos qué cosa sucederá en estas nuevas elecciones, cuántos irán a aparecer por ahí. Ojalá que podamos seguirlos identificando. La preocupación es qué información podría tener en cuanto a la penetración también a la Policía Nacional y a la Fuerza y al Ejército, porque de igual forma como están teniendo familiares incluidos para que se estudien, se preparen, para ser mejores abogados, lo defiendan, mantienen maestría, lo mandan al extranjero, con los recursos del narcotráfico, y están viniendo buenos abogados allá, pero para defenderse entre ellos, de igual forma también en las fuerzas policiales y el ejército, pero lo han logrado superiores también. Hay conocido de alguna manera que se ha conocido a algunas personas, sus familiares, sus hijos que lo están colocando ahí también, para también tener influencia, control, información, ¿no?, de primera mano de lo que puede hacer la policía y el ejército también, aparte de que no es casual que muchos quisieran ir al BRAE, ¿no? Porque les gusta la patria, porque quieren defender al Estado, quieren defender los derechos, se van al BRAE, pero después regresan y la ruleta de que se da siempre en estos espacios. ¿Qué información podría darnos por ahí en cuanto se refiere a la Policía Nacional y el Ejército, ¿no?, de las Fuerzas Armadas? Gracias. Gracias, Jorge. Si ya no hay más preguntas, Ricardo, por favor. Gracias Luis, gracias Jorge, Cecilia, Marta. Ojo, en el mundo, según el Informe Mundial de Drogas de Naciones Unidas, hay 21 millones de usuarios de drogas en el mundo. 5 millones de ellos consumen cocaína en el mundo. Gran parte en Estados Unidos, en Europa Occidental, y Brasil, que es un enorme demandante de pasta base de cocaína. Para mí esa situación es inmanejable como peruano. Eso explica las cifras que mostré en los cuadros de Colombia, Perú y Bolivia, que con distintas políticas todos crecen. Entonces, ¿podemos manejar eso? ¿Podemos controlar eso? Para mí esa sería la primera pregunta. Si no podemos controlar eso, entonces veamos los intereses que son nacionales. Y ahí paso a ver si el problema de drogas actualmente en el Perú es un problema de salud pública o no. Las cifras me indican que no. El problema de salud pública relacionado a drogas es más con alcohol y tabaco, más que con las drogas ilícitas. Ahí tendríamos que trabajar muchísimo más, pero lo que les quiero decir es que el discurso cedro del flagelo no es lo grave que es como para seguir manteniendo inmodificable una política pública durante 40 años que sabemos que está fracasando, sigue fracasando y no cambiamos nada. Con el respeto que me merecen las personas mayores, pero Alejandro Basilaki lleva 40 años manejando cedro con el mismo discurso y sigue queriendo influir en la política con ese mismo discurso. Por favor, ya basta. Ojo, y no es solo APP, también es el FREPAP. También es el FREPAP. Provincia Mariscal Castilla, Loreto. La relación entre las colonias
del pacto, del nuevo pacto universal, los laboratorios y la salida de cocaína y pasta base hacia Manaos, en Brasil. La verdad, yo creo que la penetración del narcotráfico ya no es un fenómeno aislado. El narcotráfico y otros tráficos ilícitos, el oro ilegal, la trata de personas, el tráfico de recursos, lavado de activos, ha penetrado la política para quedarse. Antes tuvimos a Perciles Sánchez, a Landberg y a tantos otros que intentaron llegar a la política. Ahora ya están para quedarse, quieren el poder absoluto. No es solamente tener un representante, ahora manejan comisiones. El señor Alarcón en fiscalización. Por Dios, ¿hasta dónde hemos llegado? Lo que más preocupación me causa es que los votamos. Los votamos, la población peruana los vota. Entonces el problema no son ellos, sino que la población peruana los vota. Y eso me preocupa porque entonces significa que el narcotráfico se compró a la sociedad peruana y la tiene en sus bolsillos. Salvo raras excepciones como la de este grupo de personas que se preocupan por llegar al fondo de las cosas. Cuando he tenido mi participación política y he tratado de arrinconar a Urresti para hablar de seguridad ciudadana, yo soy el bicho raro. Urresti es el macho que va a salvarnos del problema, de la inseguridad. Es el cowboy que va a resolver el problema. Entonces, no es solamente una expansión política, es una expansión geográfica, temática, institucional y sociocultural, la del narcotráfico y la de los tráficos ilícitos en el Perú. Si no describimos bien el problema, corremos el riesgo de que nuestras soluciones van a ser cortas. Entonces, seamos realistas, pidamos lo imposible. Pero, ¿qué podemos hacer? Desde este grupo, ubiquemos. Tenemos que tener un mapa claro del crimen organizado en el Perú. Tenemos que tener un mapa claro del crimen organizado en la estructura del Estado peruano. Tenemos que tener un mapa organizado de carácter sociológico del crimen organizado a nivel de la sociedad peruana como entelequia. A partir de allí podremos empezar a ubicar respuestas al problema. Por supuesto, el problema del narcotráfico no es de salud pública del Perú, es de salud de la República, que es distinto. Voy a agarrar la pregunta de Jorge, que realmente me ha soltado un batacazo en la cabeza. Yo les voy a confesar algo, que fue de experiencia personal. El 2016 yo me tomé 2 cervezas de Barranco, yo vivo en Miraflores, y me agarró una unidad policial y me dijo, vamos a la comisaría. Sí, vamos. Y me dijo, señor, ¿usted ha tomado 2 cervezas? Sí. Pague 4.000 soles y se va a su casa. Yo le dije, no, vamos a las cosas. 0.76, no manejé 3 años. Al final pagué al Ministerio Público 3.000 soles por archivamiento o lo que corresponde a terminación anticipada y cerré mi problema. Pero me permitió sacar un cálculo. En mi cola en alcoholemia habíamos 16 personas que habían agarrado ese día. Yo fui el único encausado. 15 personas pagaron ese día, o sea, era un jueves, es un jueves, un viernes y un sábado, son 3 días de feria. 15 personas por día, son 45 personas que pagan 4.000 soles al comisario de la comisaría de Barranco. Esa es una bolsa impresionante, que luego se distribuye hacia abajo, migajas, y hacia arriba,
la parte fuerte. Luego, en la organización con la que yo trabajé, el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, trabajamos con usuarios de cannabis que eran detenidos por la policía. Y ahí la cosa empeora, porque el policía te agarra con un cigarro de marihuana, te amenaza, te coacciona y te lleva a sacar plata de la tarjeta de papá, de mamá o lo que fuera, y terminas pagando. Ahí hay otro enorme mercado. En la policía es más burda la situación, ¿no? Porque la policía no tiene escrúpulos. Un mal policía no tiene escrúpulos. Y acá estoy hablando de los malos policías. En las Fuerzas Armadas, como se ve peor el poder meterse a negocios en drogas, hay que ser muy sinvergüenza, la verdad. Y la cosa se esconde, ¿no? En el rancho. Manejo del rancho en el Braem. Manejo de la munición, manejo de los uniformes, compra de uniformes, los escándalos que hemos visto. Yo me temo que lamentablemente ahí estamos tapando una enorme olla de grillos de la cual nos cuesta salir. O sea, no fue solamente el Montesinos el generador de una modalidad de corrupción institucional castrense, sino que esta quedó. Y esta quedó para quedarse. Y no se ha hecho un trabajo al respecto, porque todo se maneja bajo la seguridad nacional. Y como es seguridad nacional, los 3 años que trabajé con Tania Pariona en el Congreso eran dominados ¿por quién? Por Velázquez Quesquén, por Miyashiro, fujimorista, y por, me olvido de alguien más. Pero no es gratuito que la Comisión de Defensa Nacional sea manejada por estos señores, porque tienen su negocio, su manejo con las Fuerzas Armadas. Jamás van a permitir una fuerza política alternativa. Entonces ahí hay un enorme piedra por pulir en el tema castrense. Vamos al tema que Cecilia plantea, que es de suma seriedad. ¿Cuál es el nivel de influencia? Mira, fracasó la reforma política, o mejor dicho, la reforma política ha sido pateada para adelante, por ya sabemos qué motivos. El sistema de partidos está colapsado desde hace rato y lo muestra, digamos, el PPC, lo muestra las incapacidades de las izquierdas, lo muestra la incapacidad de reforma del APRA, luego de Alan García, etcétera, etcétera. Y los partidos que tenemos ahora, pues, son de chiste. Eso mismo se replica a nivel regional en cada región. Hay un vaciamiento del discurso político. Ya vamos a escuchar a Forza ahí, ilustrándonos y alimentándonos de lo que va a ser su visión país al bicentenario. Entonces, ¿qué hacer allí? ¿Qué hacer allí? No hay que tirar. Han habido peores situaciones. Italia, con la mafia italiana, México, también ha tenido problemas y tiene problemas serios. La propia Colombia. Controlado. México y Colombia están controlados por el narcotráfico. Sí, pero aún así, Marta, hay institucionalidad política y hay que rescatar eso. Por mínima que ésta sea, aunque no sea partidaria, esta, la nuestra, viene a ser una representación política temática. Los colectivos tienen que empezar a regenerarse, a reproducirse, y luego veremos cómo se conforman. Pero no podemos tirarnos al abandono y decir ya no hay nada que hacer. Eso es una tarea pendiente en lo personal, todos lo tenemos como reto y como parte social también. Pero esta elección es clave, ¿no? Esta, la del 2021, es clave porque nos va a hacer un parteaguas. Tan como lo fue, o no terminó de serlo, la del 2001. Porque si el 2001 de alguna manera nos sacó del fujimorismo duro, la del 2021 nos va a sacar de unas 2 décadas en donde el sistema político nacional se prostituyó de tal manera que perdió sentido, perdió esencia, perdió norte, perdió objetivos y comenzó a divagar sin norte, permitiendo que el modelo del 92
persistiera, superviviera a lo largo del tiempo hasta que llegó el COVID y le dio el sacudón del siglo que permitió ver sus inconsistencias. Démosle tiempo al tiempo. El COVID ha tenido un efecto positivo y es haber mostrado la flacidez del modelo que nos mantuvo vigente, digamos, el modelo del 92 hasta la fecha. Entonces, es una oportunidad que no hay que perder. Termino mi intervención con una parte de la pregunta de Marta, que me parece clave. Marta nos dice entonces, ¿qué legalización? Odio ese concepto de legalización, porque es equívoco, lleva al error. El señor Soberón quiere darle droga a todos nuestros niños y quiere que la niñez del... Hoy las drogas están legalizadas. No hay sino que llamar por teléfono y te lo dejan a la puerta del edificio por 25 soles el gramo de cocaína. Así están funcionando hoy las cosas. En Lima, en los 52 distritos, en las principales ciudades del país. Lo que tenemos que buscar es un modelo de regulación. A eso debemos de apuntar. Un modelo de regulación no solamente en drogas, sino también en oro, en madera, en dinero, en flora, fauna, y en personas, obviamente que no, en personas tenemos que buscar que hayan mercados laborales medianamente regulados, sí. La migración es un fenómeno que no podemos controlar, pero donde debemos de apuntar es a que no hayan los espacios de concentración, de prostitución de mujeres venezolanas y colombianas y ecuatorianas en el Perú. Tenemos que evitar que hayan núcleos de crimen organizado alrededor de los jóvenes venezolanos sin empleo, en fin. La clave es esa, la palabra es regulación. Eso significa mejor y más Estado, lamentablemente. El mercado, Adam Smith ha demostrado sus limitaciones para controlar las distorsiones del libre mercado. Hoy llegó el tiempo de recuperar un Estado eficaz, pequeño, capaz de llegar al territorio y que confíe en sus ciudadanos. Ese es el caso de los comités de autodefensa. Se quejan tanto de que en el Braem no pueden controlar el narcotráfico ni a los remanentes de los Quispe Palomino. El año 2018, Tania presentó un proyecto de ley para regular los comités de autodefensa e incorporarlos en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Nuevamente, Velázquez Quesquén y compañía, Luz Salgado y compañía, Galarreta y compañía, ni siquiera permitieron su dictamen. Así es que sabemos por dónde están las cosas, sabemos por dónde hay que trabajar y nada, yo me quedo ahí, Luis. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias por la exposición, gracias por absolver las preguntas. Bueno, si es que ya no habrían más preguntas, hemos tenido una sesión maratónica de 2 horas, ¿no? Yo quería agradecerle a Ricardo. Desgraciadamente Hugo no se pudo conectar, no se comunicó con nosotros, pero entendemos que de seguro ha tenido algún inconveniente. Bueno, ya nos lo hará saber. Pero agradecerte, Ricardo, agradecerte por la exposición, agradecerte por la presencia hoy día y agradecerles a todos y todas ustedes. Como había indicado en un inicio, el objetivo principal de esta sesión, que es una sesión cerrada para los miembros del grupo, es precisamente tener todas estas herramientas de las que hablaba Ricardo para poder enfocar y afilar, digamos, las estrategias de acción de nuestro grupo de trabajo, precisamente, ¿no? Sobre todo eso. Y sobre todo, como bien también lo mencionaba Ricardo, con miras a ya el proceso electoral que, bueno, que ya estamos inmersos y que ya lo tenemos a la vuelta, ¿no? O sea, ya está aquí. Y sobre todo porque, y me animo ya, aunque esto lo vamos a conversar definitivamente quizá en otras reuniones, ¿no? Para ver cuáles serían las estrategias, pero me parece que una podría ser el solicitar a los candidatos que nos digan qué piensan hacer con estos problemas, ¿no? Ricardo en su exposición hacía mención a algunos candidatos y, bueno, ¿qué rayos van a proponer en relación a estos problemas puntuales? Porque si nosotros, como
miembros de sociedad civil no planteamos estos problemas, nunca los van a incorporar en la agenda. No, desgraciadamente no va a funcionar así. Entonces, de nuevo, agradecerles a todas y todos ustedes. Ha sido muy bueno verlos después de tanto tiempo. Bueno, decirles también que Cruz no podía estar presente hoy día, se ha complicado con los horarios, y bueno, ahora ya hay un tráfico terrible en Lima como antes, al parecer. Y bueno, solamente eso, agradecerles a todos y todas ustedes. Hemos grabado la sesión de hoy día, entonces vamos a hacer llegar esta sesión también a todos ustedes, y para también aquellos compañeros, compañeras que no hayan podido estar presentes en esta sesión, también lo vamos a estar enviando por correo. Luis, Ok, gracias. Un favor, Luis. Sí. Gracias, Ricardo. WhatsApp, Quisiera- manda lo mejor, Luis. Gracias. Y Miguel, por WhatsApp, más que por ¿Ya? correo. Ok, no hay problema, Amy, no hay problema. No hay problema. Vamos a mandarlo por correo y también por WhatsApp. Por WhatsApp. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. Entonces, Luis, un favor. sí, Jaime. Escucha. ¿Está Ricardo? Sí. Un favor. Tengo un... Ricardo, gracias. Sí, Ricardo, si me escucha, por favor. Sí, sí te escucho. ¿Recuerdas que hicimos una visita del RAI para ver el tema de vida? En una oportunidad conversamos contigo, vinieron. Me están pidiendo los dirigentes de la Federación de Cacaoteros del BRAE que ellos necesitan una orientación de cómo dar esa batalla frente a Devida y cómo están tratando de llegar o de ser atendidos por el gobierno para tener algún apoyo de promoción de la producción de cacao. Te pediría si es que podemos tener algún contacto, una consulta, decirle a ellos si pueden trabajar contigo, porque me consultan y yo antes quería tener una conversación contigo, entonces eso era un poco la oportunidad ahora para conversarlo, ¿no? Jaime, estoy dejando mi correo y mi celular para poder Ya. conversar en su momento. Y más que gustoso, ¿no? Más que gustoso, pero ahí la agenda la tienen ellos. Lo Sí. que podamos hacer nosotros es muy poco. Siempre he estado muy cercano a los amigos y amigas del BRAEM en todos sus procesos, pero lamentablemente no se han hecho escuchar. No pues. se han hecho escuchar. Entonces ahí hay un problema. Este es un Estado tan egoísta que no escucha a su gente. Entonces hay que ver la forma como ellos tienen que hacerse escuchar. Estrategia, pura estrategia. Pero Bueno, por favor, que se tomen contigo. contacto y tú eres ahí el vínculo. Gracias. Ya, gracias. Ok, Gracias, Luis. gracias. Ok, gracias a todos y todas. Gracias, Ricardo, de nuevo por la presencia y por la participación. Gracias. Estamos en contacto. Gracias. Gracias, Ricardo. Chao. Nos vemos. Ustedes, Nos vemos. que tengan un buen fin de semana. Chao. Para Igualmente. todos. Gracias. Cuídense mucho. También. Chao. Nos vemos.